El año 1799 cambió para siempre la posibilidad de escuchar la voz del pasado cuando, durante la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, un soldado francés dio con una losa de basalto negro cubierta de inscripciones junto a la población que localmente se llama Rashid y que en Occidente conocemos como Rosetta. Durante 2 siglos la llamada Piedra de Rosetta funcionó como la gran llave que permitió descifrar los jeroglíficos. Parecía haber cerrado un enigma que durante generaciones se consideró resuelto. Hoy, sin embargo, esa misma pieza se ha transformado en un nuevo misterio sobrecogedor, una inteligencia artificial poderosa encargada de revisar de manera más profunda la losa, halló resultados que no cuadran con la versión simple y cómoda que habíamos aceptado. El nuevo análisis mostró que los 3 bloques de texto grabados en la piedra no expresan exactamente la misma cosa, aunque durante siglos se asumió lo contrario. Aquella piedra contenía 3 inscripciones, 3 textos en lenguas distintas. En la parte superior, los jeroglíficos, símbolos pictográficos ligados a la religión y la tradición faraónica. En el centro, una escritura cursiva que entonces nadie reconocía y que resultó ser demótica, la lengua cotidiana de los egipcios. Y en la parte inferior, un griego antiguo que, a diferencia de los otros dos, no se había perdido con el tiempo. En apariencia eran la misma declaración escrita en 3 idiomas. En la práctica, según la nueva lectura automatizada, se trataba de 3 mensajes diferentes que compartían un envase. Retrocedamos al momento del hallazgo para entenderlo con calma. Unos soldados franceses trabajaban en Rosetta, cavando los cimientos para reconstruir un antiguo fuerte en ruinas, cuando un hombre llamado Pierre-François Bouchard ordenó retirar escombros y la pala de un operario golpeó algo que no era una piedra cualquiera. Se trataba de una enorme losa de un tipo de roca oscura que el equipo describió como granodorita y que pesaba más de 1.675 libras, un peso que llamó la atención por su magnitud, aunque lo decisivo fue la presencia de escritura en su superficie. La losa mostraba 3 bloques de texto claramente diferenciados. Arriba los intrincados jeroglíficos, en el centro la demótica fluida y abajo el griego antiguo legible para los estudiosos europeos. Hay que recordar que, tras la expansión del Imperio Romano y la prohibición de las viejas creencias, el arte de leer los antiguos jeroglíficos se perdió. Durante 1400 años la gente miró los temibles muros de Karnak y Luxor y no pudo entender las palabras allí talladas. El griego de la parte inferior, sin embargo, fue la puerta de entrada. Los eruditos europeos todavía dominaban el griego antiguo y al leer ese bloque comprendieron que se trataba de un decreto real emitido por un consejo sacerdotal en el año 196 a.C., celebrado en honor del monarca del momento, referido en el texto como Tammi Kembito, con motivo del primer aniversario de su coronación. El propio texto indicaba que el edicto debía inscribirse en las 3 lenguas, la lengua de los dioses, los jeroglíficos, la lengua de los documentos, la demótica, y la lengua de los gobernantes, el griego, y ese fue el momento de gloria. Por fin una hoja de referencia que parecía permitir descifrar el sistema perdido. La carrera por comprender los jeroglíficos se multiplicó por toda Europa. Hizo falta un trabajo paciente y obsesivo de comparación durante más de 20 años hasta que, en el año 1822, un estudioso francés llamado Jean-François Champollion comprendió que los signos jeroglíficos no eran solo dibujos estáticos, sino una mezcla sofisticada de valores fonéticos y de ideas simbólicas, lo que reavivó la lengua de los antiguos egipcios. Durante 200 años, la piedra de Rosetta fue el pilar de la egiptología, la prueba de que habíamos descifrado la voz de una civilización milenaria. No obstante, la nueva relectura con herramientas de inteligencia artificial devuelve la escena a un terreno menos seguro. El descubrimiento no fue el cierre de un caso, sino el hallazgo de una práctica política y religiosa deliberada que había pasado desapercibida. ¿Por qué someter a una piedra de 2000 años a una revisión informática? Porque la mente humana, aunque prodigiosa, tiene límites. El trabajo de Champollion y de sus sucesores se basó en fragmentos y en comparaciones manuales.
Un sistema moderno de aprendizaje automático, por su parte, es una máquina de detectar patrones a una escala que supera nuestra capacidad de observación. En un proyecto universitario conocido como Anubis, los investigadores alimentaron una red neuronal con escaneos tridimensionales de la losa a altísima resolución. Estas imágenes no son simples fotografías, sino capturas de la superficie que registran detalles hasta el nivel del micrómetro, es decir, las millonésimas de metro en la textura y el surco. Ese ojo digital no solo estudió la grafía visible, se entrenó con miles y miles de textos egipcios, inscripciones de templos, papiros médicos, textos funerarios y documentos administrativos, de forma que podía referenciar toda la biblioteca conocida de la antigua civilización en segundos. La máquina no se cansa ni tiene prejuicios y, sobre todo, no fue dirigida hacia una conclusión previa. Se le permitió buscar patrones y los patrones emergieron. Entre otras cosas, la inteligencia artificial detectó miles de microincongruencias entre los 3 bloques de texto que la historiografía aceptaba como traducciones equivalentes. No eran errores aislados ni descuidos de copia. El análisis de las elecciones léxicas, de la sintaxis y de las estructuras de frase mostró un esquema deliberado y sistemático. Los textos eran distintos por diseño. La conclusión fue abrupta. La losa no contenía una sola declaración reproducida en 3 idiomas, sino 3 mensajes diferentes que fingían ser uno solo. Para comprender la razón, hay que situarse en el contexto político del año 196 a.C. Tami V, según el propio texto, era un adolescente que había heredado el trono siendo un niño de 5 años y gobernaba un reino abatido por la guerra civil y por luchas de facciones que amenazaban con desmembrarlo. Los sacerdotes responsables del decreto no buscaban únicamente halagar al monarca, intentaban con desesperación preservar la unidad del país. La inteligencia artificial mostró de forma detallada cómo cada versión del mismo decreto estaba dirigida a una audiencia distinta y con un propósito concreto. El griego, destinado a la administración y a la capa dirigente helenizada, estaba redactado en tono práctico y jurídico, enfatizaba logros administrativos, exenciones fiscales a los templos, liberaciones y medidas para restablecer el orden. En suma, construía la imagen de un gobernante eficaz y responsable. La demótica del centro, pensada para la gente común, adoptaba un matiz más consolador, ofrecía tranquilidad y promesas de estabilidad, un lenguaje de mercado y de plaza pensado para apaciguar temores cotidianos. Los jeroglíficos superiores, en cambio, eran de otro tenor. El lenguaje sagrado de los templos elevaba al rey hasta un plano divino y empleaba un léxico teológico que lo alineaba con las deidades y con la tradición faraónica, transformando al monarca en la encarnación viva de la continuidad religiosa. Los sacerdotes, en suma, practicaban una política de doble discurso, pragmatismo administrativo para los gobernantes, calma retórica para el pueblo y teología glorificadora para los iniciados y para los dioses. Pero la inteligencia artificial fue más lejos al no limitarse a leer palabras. Analizó la forma misma de los signos, su ejecución gráfica y las variaciones mínimas en la talla que los ojos humanos habían considerado meros estilemas. Los jeroglíficos son imágenes, un pájaro, una serpiente, una figura humana, y lo que el sistema encontró fue que pequeñas diferencias en la postura del pájaro o en la profundidad de un trazo no eran casuales sino codificadas. Al cruzar millones de ejemplos, el algoritmo observó que ciertos motivos aparecían con ángulos, profundidades y proporciones recurrentes que remitían a significados rituales independientes del texto literal. Por ejemplo, la inclinación del pico de una ave o si sus alas estaban plegadas o desplegadas, funcionaba como un signo suplementario que, junto al resto de la inscripción, activaba un contenido simbólico asociado a conceptos como la respiración vital o la protección divina. La profundidad de ciertos signos religiosos era ligeramente mayor que la de las líneas circundantes, produciendo sombras apenas perceptibles pero constantes, un énfasis intencional en luz y penumbra que constituía una segunda capa de significado. Así emergió la idea de una teología visual.
Los jeroglíficos operaban simultáneamente en dos niveles, uno público y otro esotérico. El primer nivel decía lo que todos debían oír, la alabanza al rey. El segundo, más íntimo y técnico, estaba dirigido a los iniciados y, según la lectura informática, a las fuerzas divinas. La máquina reconoció que esa segunda capa no era una mera oración, consistía en una fórmula ritual coherente, una secuencia de símbolos enfatizados que coincidían con pasajes de textos religiosos destinados a restaurar el orden cósmico, la Ma'at, y a expulsar la Isfet, el caos que la guerra estaba desatando. En el imaginario de los sacerdotes, la violencia política no era solo una cuestión temporal, sino una perturbación del equilibrio universal. La inscripción, por tanto, habría funcionado como un gran acto estatal de magia destinado a recomponer la armonía. Más sorprendente aún fue el hallazgo lingüístico. La IA detectó que muchas de las palabras empleadas en esa capa ritual correspondían a una lengua arcaica, propia del periodo del Imperio Antiguo, con vocabulario que llevaba más de 1000 años de antigüedad respecto a la fecha de la inscripción. Una primera explicación razonable es que los sacerdotes utilizaron de manera deliberada fórmulas antiguas, consideradas más potentes por su sacralidad, para conferir mayor eficacia al ritual. Pero la máquina también mostró pruebas de otra posibilidad inquietante. Análisis de microherramientas y de trazos sugieren que ciertas áreas de la superficie habían sido restauradas o reaprovechadas, con huellas de inscripciones anteriores debajo de la capa visible, lo que abre la posibilidad de que la losa fuera una palimpsesto, es decir, una piedra trabajada sobre un texto más antiguo que se borró y se volvió a inscribir. Si esa hipótesis se sostiene, la pieza podría encerrar aún más capas de historia. Tal vez contenía una fórmula perdida, un registro de un monarca olvidado o un contenido considerado demasiado potente o peligroso que los sacerdotes decidieron reutilizar para su propio fin. La sorpresa final provino de lo que falta. La porción superior de la losa, la que alojaba la parte más sagrada del texto jeroglífico, está casi destruida y se había asumido durante generaciones que lo perdido era simplemente continuación de las alabanzas al rey. La inteligencia artificial, sin embargo, aplicó sus modelos predictivos y cruzó patrones con otros textos rituales y con fórmulas de protección empleadas en templos y límites. El resultado fue estremecedor. Con alto grado de probabilidad, la sección faltante habría contenido una larga y compleja fórmula protectora, una advertencia ritual que invocaba a Anubis, a Tot y a Sekhmet para proteger la inscripción y que detallaba consecuencias severas para quien moviera o profanara la losa. En otras palabras, la piedra de Rosetta no habría sido solo un registro administrativo, sino un talismán activo, una obra ritual concebida para permanecer intacta y efectiva a lo largo del tiempo. Este nuevo panorama ha encendido debates que van mucho más allá de la academia. La pieza depositada en el Museo Británico ha sido desde hace décadas un foco de discusión sobre apropiación cultural y repatriación. Ahora la discusión incorpora una arista adicional. Para muchos investigadores y para voces en Egipto, no se trata solo de que la piedra fue extraída durante un periodo de dominación, sino de que, durante 200 años, el mundo occidental pudo haber pasado por alto capas esenciales de su significado. El acceso a tecnologías de imagen de alta resolución y a bases de datos abiertas ha democratizado la investigación y permite a estudiosos desde El Cairo o Nueva York confrontar la piedra con herramientas que antes estaban restringidas. Mientras políticos y diplomáticos discuten el destino físico del objeto, los especialistas afrontan su propia guerra intelectual. La comunidad académica está profundamente dividida. Están quienes acogen con entusiasmo los hallazgos de la inteligencia artificial, que ven en ellos una corrección necesaria a sesgos y limitaciones humanas, y están quienes, con años de trabajo en la disciplina, desconfían de una máquina que señala correlaciones, pero que, según ellos, no alcanza a captar la complejidad interpretativa del contexto cultural. La polémica tiene una dimensión generacional, pero no se reduce a ella. Lo que está en juego es la autoridad de métodos y resultados que sostienen nuestra comprensión de civilizaciones enteras.
A su vez, como siempre ocurre cuando aflora un misterio, han surgido interpretaciones especulativas y teorías extravagantes en la esfera pública. Algunos defensores de explicaciones alternativas han presentado las capas múltiples del texto como prueba de contactos con tecnologías perdidas o influencias sobrenaturales. Es importante subrayar que los propios investigadores que han trabajado con la inteligencia artificial no defienden esas lecturas fantásticas. Por el contrario, sus hallazgos encajan con la creatividad humana y la complejidad social y religiosa de una cultura avanzada. Lejos de requerir fuerzas exteriores, las capas de significado que ahora vemos son prueba de la sofisticación simbólica y política de los autores de la inscripción. En términos concretos, lo que la máquina ha permitido es ver la mente humana que actuó sobre la piedra, sacerdotes y escribas que supieron combinar un manifiesto político, un himno divino, un ritual mágico y un llamado a la reconciliación cultural en una sola obra que, intencionadamente, hablaba distinto según quien la leyera. La piedra de Rosetta, por tanto, deja de ser apenas una llave para convertirse en un espejo que nos devuelve la complejidad de quienes la tallaron. Si esta pieza escondía tanto, cabe preguntarse cuántas otras obras clásicas contienen capas que aún no hemos reconocido y qué nuevas verdades podrán emerger cuando combinemos el rigor humano con las capacidades de la inteligencia artificial.